Hola, bienvenidos al estudio de Alive. Mi nombre es Diego y hoy estamos con Enzo, que nos va a contar sobre Ethos Argentina. Hola Enzo, ¿cómo estás? Muy bien, Dieguito. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bueno, gracias por venir primero al estudio de Alive. ¿Cuál es tu vínculo con la teología del cuerpo y qué es Ethos? Buena pregunta para empezar. Bueno, primero pensaba mientras me hacías la pregunta, remontarme a finales del 2019, principios del 2020, cuando es que me encuentro con la teología del cuerpo, ¿no? Con estas catequesis que escribió Juan Pablo II, que para mí son un regalo para la Iglesia, especialmente en el siglo XXI. En el 2020, cuando estábamos en la pandemia, a raíz de la falta de presencialidad, surgieron muchos cursos y muchos congresos virtuales que la verdad que fueron una gran herramienta porque vos los podías ver desde cualquier parte del mundo y eran congresos que generalmente o se grababan o en México o en Estados Unidos o en Europa. Entonces nosotros desde acá podíamos disfrutar de eso, ¿no? Y realmente, bueno, uno de los biógrafos más conocidos de Juan Pablo II dice que la teología del cuerpo es una bomba teológica que probablemente iba a explotar en el siglo XXI, y yo creo que soy testigo de eso. Que la teología del cuerpo en la pandemia, si podemos rescatar algo bueno que haya tenido la pandemia, fue eso, ¿no? Cómo se hizo tan conocida, fue una bomba que explotó, y bueno, fue así como en el 2020, a través de congresos virtuales, me encontré con estas catequesis que responden a muchas preguntas existenciales que tenemos todos como personas. Y fue ahí donde me encontré con Amor Seguro, ¿no? Amor Seguro es una comunidad de testigos fundada por un matrimonio que realmente a través de ellos pude encontrar respuestas de una forma muy concreta, que es a través de Ethos. Ellos como comunidad ofrecen tanto lo que son cursos como lo que le llaman el campamento Ethos, ¿no? Y Ethos es eso, es un campamento, es una experiencia para jóvenes, de joven a joven, donde durante 6 días se ve la teología del cuerpo de una manera muy concreta. La teología del cuerpo, que se divide en 6 ciclos, se ve un ciclo por día y se profundiza ese día en particular sobre ese ciclo. No solamente a través de charlas, a través de una experiencia teórica, sino también a través de dinámicas, a través de juegos, a través de momentos de oración, momentos de compartir en comunidad, momentos de cantar, momentos realmente de mucho gozo en donde vos compartís con otros jóvenes que apuestan por lo mismo que vos y que están buscando lo mismo, que en el fondo es a Dios. Vos hiciste esta experiencia del campamento de Ethos en México, ¿cierto? Claro, o sea, cuando me encuentro con Amor Seguro en el 2020, sentí un llamado muy concreto de Dios a participar de esta experiencia. La realidad es que yo tampoco sabía cuándo iba a suceder. Yo tenía la certeza de que se iba a concretar, pero no sabía cuándo. Obviamente, cuando conozco Amor Seguro y me entero de esta propuesta, ya sabía que en el 2020 no se iba a poder concretar. Y hubo una chance de poder ir en el 2021, pero también a raíz de que la pandemia continuaba, el campamento no se hizo. La última vez que se había hecho había sido en el 2019, y finalmente en el 2022 se vuelve a hacer, y ahí se concreta la posibilidad de viajar a México, que obviamente la ilusión era muy grande, pero también con miles de, no sé si dudas, pero sí como la incertidumbre de decir, bueno, estoy yendo a un país que no conozco, con gente que no conozco, aunque si bien conocía virtualmente a algunos de los que coordinaban, me ilusionaba mucho poder ir a vivir esa experiencia, sobre todo porque me parecía algo como innovador, porque si bien, como te decía, en el 2020 la teología del cuerpo estaba explotando y yo antes de viajar a México ya había vivido otras experiencias de teología del cuerpo acá en Argentina, por ahí eran más como académicas, intelectuales, que la verdad que es una parte importante, que está bueno tenerla por una cuestión también de formación, pero como que esto me pareció innovador en el sentido de que te proponía algo distinto. Como te digo, no tanto una experiencia académica, que sí, tenés charlas porque tenés que tener la base para lo que vas a vivir, pero era más como una experiencia que se basaba más en
en la dinámica de compartir con el otro, de charlar, de compartir a través de un juego y que el juego estaba relacionado con lo que se había visto ese día en la charla. Entonces me parecía algo como innovador que yo no había visto hasta ese momento, y ahí fue donde sentí el llamado a viajar, que gracias a Dios se pudo concretar en junio del 2022. Bueno, y cuando volviste a Argentina, ¿qué te pasó? Bueno, cuando volví, hablé con Lorea, la fundadora de Amor Seguro, y le compartía esto, ¿no? que sentía en mi corazón, como esta necesidad de querer que nosotros acá en Argentina podamos vivir lo mismo, que no haya quedado solamente, en mi caso, que lo viví, era una experiencia que la verdad disfruté un montón y ya está, sino que realmente vaya un poco más allá, que trascienda. Entonces, hablando con Lorea, le decía, mira, la verdad es que tengo muchas ganas de hacer algo acá en Argentina que sea similar, con un formato similar. Ni pensaba ni proyectaba que sea con el mismo nombre que lleva en México y demás. Y ahí, hablando con Lorea, fue donde ella fue la que me propuso que se llamara Ethos, que tenga el mismo formato, y la verdad que fue un regalo enorme, y que estoy muy agradecido de que Amor Seguro como comunidad nos haya confiado a nosotros la posibilidad de poder hacer Ethos acá en Argentina. Entonces ahí fue cuando volví y me pasaban todas estas cosas por el corazón, donde desde que volví como que me tomé ese tiempo para pensar y discernir realmente si era lo que Dios me estaba pidiendo, porque uno tal vez en el impulso se tiene ese entusiasmo de querer hacerlo, pero después en lo concreto, en la realidad, cuando te pones a ver todo lo que implica, y bueno, ahí fui consciente de todo lo que implicaba, ¿no? De la cantidad de gente que tenía que estar detrás de esto, de cuestiones logísticas, de conseguir una casa para poder hacerlo, personas que den las charlas, digamos, eran demasiadas las cosas. Pero también tenía la tranquilidad de que si esto estaba en los planes de Dios, se iba a concretar e iban a ir apareciendo los medios. Entonces, bueno, ahí fue cuando hablé con Lorea y después, a raíz de eso, se empezó a conformar un equipo de distintas personas que yo ya conocía a través de estas experiencias que había vivido acá en Argentina. Bueno, vos sos una de ellas. Y a medida que fuimos empezando 5 o 6 personas, empezaron a aparecer otros sacerdotes, consagradas, matrimonios, otros jóvenes. Y así el equipo fue creciendo y pudimos concretar en menos de un año, que por ahí humanamente era impensado, vivir Ethos en febrero del 2023, acá en Argentina. Enzo, ¿en qué puede aportar hoy en día la teología del cuerpo a un joven? La verdad que la pregunta está buenísima, y creo que puntualmente le puede dar respuestas a las preguntas que todo joven tiene hoy, que son preguntas que todos en algún momento de nuestra vida nos hacemos, y creo que por ahí también, dado por ahí las heridas que tenemos cada uno personalmente, la sociedad en general y demás, viene a dar luz a muchas cuestiones en la historia de cada uno personalmente. O sea, el responder a una pregunta tan existencial como es ¿quién soy? ¿Cómo estoy llamado a ser feliz? ¿Cómo puedo amar mejor a mi familia? ¿Cómo puedo sanar mis heridas? ¿Qué significa ser varón? ¿Qué significa ser mujer? Eso, entre tantas otras preguntas, ¿no? De hecho, yo creo que en Ethos, en el que hemos vivido en el 2023, buscamos eso justamente, desglosar esas preguntas en los 6 días, ¿no? Y yo creo que por lo menos lo que hemos vivido en esa experiencia quedó marcado en la vida de cada uno de los chicos que ha participado. Somos testigos de ello los que estuvimos del otro lado como coordinando, porque es algo que no se termina nunca, ¿no? Que uno sigue trabajando constantemente. Y creo que Ethos es una experiencia que te ayuda a poner de manera práctica esto que te digo. Bueno, ok, quiero tener las respuestas a esas preguntas, que muchas veces no sé en dónde encontrarlas. Y bueno, creo que Ethos es un buen medio para eso. Y sin dudas que Dios nos lo sigue pidiendo de alguna forma, ¿no? Porque ojalá que esto siga perdurando a lo largo de los años, y así como hemos vivido en el 2023, hoy en el 2024 ya es una realidad. Así que también me parece increíble que
que esto pueda seguir perdurando. Es eso. Nos vemos en Netos 2024 entonces. Nos vemos ahí. Gracias. Gracias por venir. Gracias.